apertura. Nuestro invitado, Genaro Arriagada, cientista político, fue ministro secretario general de la Presidencia, hace embajador de Chile en Estados Unidos, académico también por allá en Harvard, en UTN y en otras universidades. Y lo hemos invitado porque ha reeditado su libro a propósito de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre, titulado La vía chilena a la vía insurreccional, en un libro crítico del gobierno del presidente Allende. Muy bienvenido, Genaro. La idea es que nos cuentes un poco las tesis principales y también tu percepción sobre la conmemoración de estos 50 años y podamos después abrir una ronda de conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo de esta mesa soy el único que conocía a Jaime Guzmán. Tú también, pero tú eras más chico. Fíjate, alumno. Yo tenía más o menos, tengo casi la misma edad que él. Y él fue compañero de mi hermana Carmen en la Universidad Católica, en Derecho. Y lo conocí, conversamos y peleamos mucho, siempre bien. Bueno, muy brevemente partir para que después ustedes hagan las preguntas que... la gente que dice de que el golpe los sorprendió, yo en general dejo de escucharlo, switch off, ¿me entiendes? Porque la verdad es que ese era un tiempo en que esto se veía venir. No quiero decir que sea inevitable, pero el costo, en la medida en que se acercaba más el momento, el costo era más alto. Siempre en política, el que llega tarde paga un costo brutal. Y ahí llegaron todos tarde. O llegamos todos tarde. Entonces, como unos 4 o 5 meses antes del golpe, era claro que este país iba a la deriva y que no tenía salida racional. Al menos que hubiera, después podemos hablar un poco de eso, una renuncia muy importante por algunos de los actores que en el fondo significaba dejarlo fuera. Para la Unidad Popular eso era el quiebre de la Unidad Popular, porque el entendimiento por la democracia cristiana, si era real, significaba el quiebre entre los socialistas y los comunistas. Y para la democracia cristiana era aceptar el hecho de la dictadura del proletariado, lo que era su negación. En consecuencia, el costo era muy alto. Los que dicen que esto era inevitable, yo no creo que haya cosas inevitables en la historia, pero hay costos demasiado altos cuando se llega tarde. Pensemos, por ejemplo, lo tarde que llegó Gorbachev, que es lo que significó en la Unión Soviética. Bueno, pero volviendo a Chile, en ese momento era claro que esto estaba en crisis. El Parlamento, la elección del 73, significó que la Unidad Popular bajó 5 puntos respecto de lo que había sido la elección parlamentaria anterior. En esto hay mucho fraude en el manejo de las cifras. Entonces se compara, porque la elección de parlamentarios fue el 69, la elección de parlamentarios la elección municipal fue el 71, vale decir cuando Allende llevaba 8 meses en el gobierno y tenía una política de un populismo desenfrenado, aumentos salariales, la promoción de la idea de que aquí había una revolución inédita, de que todos iban a mejorar, el crecimiento de la economía era fantástico, porque bueno, se le inyectaron 120% más de dinero, era obvio que esto tenía que crecer. Y yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba mucho con Claudio Rego, que sí era muy amigo de Jaime Guzmán. Y trabajábamos juntos en la democracia cristiana, éramos miembros del Consejo del Partido sin derecho a voto.
Y nos encargaron la dirección de esa campaña, a Rafael Moreno, a Claudio Rego, a mí. Y las encuestas eran feroces. Se creía que Salvador Allende, la Unidad Popular, sacaría el 60% de los votos en la elección de regidores. El 71. Vale decir, subiría 10 puntos. La derecha, de acuerdo a las encuestas, desaparecía. Y lo que quedaba era la democracia cristiana en una situación bastante minoritaria, de manera tal que cuando nosotros fuimos a la elección del 71, de marzo del 71, la verdad es que estábamos muy preocupados porque con ese margen de votación, lo que iba a hacer el gobierno de la Unidad Popular era llamar a un plebiscito para cambiar la Constitución. ¿Cómo me refería a eso? Por supuesto, con 60 contra 40, llamar a un plebiscito era muy racional. Pero el resultado fue increíble. 50,01 para la Unidad Popular, 49,9 para la oposición. Entonces eso se mantuvo. Vino la elección del 73. En la elección del 73 el partido me había nombrado a mí jefe de la campaña, pero yo tenía apenas 30 años, me llamó un Eduardo Frei y me dijo, mira, te van a hacer pedazos, vamos a nombrar un jefe que va a ser José Claro, don José Claro Vial, que era un viejo encantador, el padre de Juan Claro. Y entonces él fue el jefe y yo fui el subjefe. Él se encargaba de los aspectos logísticos, económicos, y yo me encargaba de la campaña propiamente tal. Y tuvimos un resultado bastante notable, porque nosotros subimos la oposición al 55% y Allende bajó al 45%. Con eso se cerró la posibilidad de un cambio a través de la ley, porque con esa cifra simplemente el Congreso hasta el final del periodo de Allende iba a estar en manos de la oposición. Y no existía una sola posibilidad de avanzar, a menos que hiciera un pacto respecto de una legislación fundamental en materia legal. Y eso para la democracia cristiana era establecer, reglamentar las tres áreas de la economía, porque la Unidad Popular había llegado diciendo de que se iban a estatizar 90 empresas, las 91 empresas, tú te acordarás, pero ya íbamos en 340, y entre las 340 estaban la fábrica de confites Rorró, es decir, iba de Chincolajote. En el mundo agrario se hablaba de la expropiación de los latifundios, pero ya íbamos en la expropiación de las parcelas de los asentamientos. Y, bueno, entonces, ese es el punto de un acuerdo. Los socialistas decían que había ese acuerdo, ellos se retiraban del gobierno, para qué decir el MIP, el MAPU, ambos MAPU, el MAPU Garretón y el MAPU de Gazmuri, que la gente del MAPU Garretón le decía el MAPU TAC, porque estos se declararon MAPU obrero campesino. Y entonces sus adversarios dirían, ustedes son el MAPU doctores, obreros y campesinos. Y el MAPU doctor, todos estaban en eso. En segundo lugar, había que establecer una nueva ley de control de armas, porque había un perfume a fierro en todo el país. Y en consecuencia, ese era... Y bueno, varias otras cosas más, no me quiero extender porque... Entonces, a partir de marzo del 73, la situación se hace muy compleja. Ya se había hecho compleja por una situación. Aquí había dos oposiciones. Una oposición que era la democracia cristiana,
que decía, mira, nosotros vamos a lograr que esto se encauce. Y en ese sentido había votado por Salvador Allende en el Congreso Pleno y había logrado la aprobación por la unanimidad del Congreso. Cierto que la derecha llegó un poquito tironeada, pero la nacionalización del cobre se aprobó por la unanimidad del Congreso y en consecuencia se decía por aquí va la cosa. Y por el otro lado había una gente que decía esto se agotó, la democracia se agotó. Y eso tenía que ver también con algunas experiencias traumáticas. Yo no estoy hablando, les quiero precisar, no estoy hablando a partir de lo que yo pienso y creo, estoy hablando a través de lo que yo creo que vi. Y quiero ser en eso en lo más posible, honesto. Entonces, se decía, bueno, el sistema político no nos protegió frente a la reforma agraria. El sistema político se tragó al Partido Liberal y Conservador y surgió el Partido Nacional. No era que el Partido Liberal y Conservador fuera la sola suma de ellos. De hecho, el último presidente del Partido Liberal fue don Hugo Cepeda, que terminó muy cercano a la democracia cristiana, y en el Partido Conservador era quien fue después embajador en Brasil. Pero el Partido Nacional desapareció. El Partido Conservador y el Partido Liberal, y surgió el Partido Nacional, en donde habían tres fuerzas distintas. Una era el viejo tronco liberal, otro era el viejo tronco conservador, y el otro eran unos grupos nacionalistas, Estanquero, Jorge Prat, Sergio Onofre Jarpa, en fin. Y estos tres grupos convinieron en crear el Partido Nacional, que siempre tuvo una tensión. Y la prueba de esa tensión fue que muy poco después que se constituyó el Partido Nacional, se produjo una pelea brutal entre que encabezó por el lado de la UDI Jaime Guzmán y por el lado de liberales y conservadores don Pedro Ibáñez y don Francisco Bulnes Sanfuentes. Y fue una pelea horrible, ¿no? Horrible. Y se partió eso. A Jaime Guzmán y a Pablo Longueira lo acusaron de que estaba adulterando el padrón para la elección. Y fueron al Tribunal Supremo, y ahí se dividieron. Una mayoría respaldó a Sanfuentes y Ibáñez y una minoría encabezada por Willy Artur y otros y se dividieron. Pedro Ibáñez, que era muy duro y muy sarcástico, culto, inteligente, llegó y dijo: estos niños, dijo por Jaime Guzmán, han estudiado tanto el marxismo que han terminado siendo marxistas. Terminó ahí esa. Entonces, a partir del 73, esos grupos empiezan a tomar el control de la oposición, porque el gobierno de Salvador Allende comete un error monstruoso, que es que, obnubilado con la idea de que era el gobierno de los trabajadores y del proletariado, y el proletariado ya iba en declinación. Hoy día prácticamente el mundo obrero no es un actor como lo era en ese momento. Y entonces ellos descuidaron a lo que en los análisis marxistas se llamaba la pequeña y mediana burguesía. ¿Y quién eran los pequeños y medianos burgueses? Eran los comerciantes detallistas, eran los transportistas, eran las pequeñas pymes, los talleres artesanales, toda esa gente que de repente se empezó a sentir muy agredida por la política de Allende.
los pequeños propietarios agrarios, por la razón que decía, de que empezaban ya las tomas iban derechamente a las pequeñas parcelas y los tipos estaban absolutamente imposibilitados y la verdad es que muy luego, casi al inicio, era claro de que el campesinado estaba en contra de Salvador Allende, porque el campesinado tenía hoy día el mundo campesino, no tiene nada que ver con lo que era en ese momento era de una fuerza muy grande. El campesinado tiene una atracción por la tierra, por los valores conservadores. No se olviden ustedes que en la última elección que tuvimos, los símbolos patrios fueron clave. El rodeo, el amor a la tierra. Si uno se olvida de eso, empieza a olvidarse de ese sector. Y Salvador Allende y su gente se olvidaron de frente. Y después empezaron el problema cuando uno tiene una debacle económica como la que había, los créditos se hicieron cada vez más difíciles para la pequeña industria, para la mediana, porque el grueso de los créditos se los chupaba el sector estatizado, que acumulaba pérdidas tras pérdidas. Las pérdidas del sector estatizado eran tan grandes que las empresas estatizadas consumían el total del presupuesto nacional. Es una cosa impresionante. Una inflación del el primer año bajó del 35 al 25, pero al segundo año fue 127. Y al tercer año las cifras oficiales hablaban de 320, 340, pero si uno consideraba el mercado negro, esto era el 700% de inflación, es decir, 7 veces más que la Argentina de hoy. No, esto era un caos de verdad, ustedes no se lo pueden imaginar. La situación de desabastecimiento, la pelea por un pollo en el supermercado, son cosas que uno vivió. Y todo muy... Entonces, ese sector empezó a sentirse muy atropellado. Y en un momento determinado, el gobierno, cuando se enfrentó al problema del desabastecimiento, que era inevitable, porque si yo duplico la cantidad de dinero y no duplico la cantidad de bienes, lo que se va a producir es largas colas y colas para comprar un Fiat 600, colas para comprar un refrigerador, colas para comprar pan, en fin, el país se llenó de colas. Entonces, en este cuadro decidieron crear unas juntas de abastecimiento y precios. Y a través de las juntas de abastecimiento y precios controladas por los partidos de la Unidad Popular, se empezaron a canalizar el grueso de los productos que antiguamente vendía el comercio. Y entonces en el comercio decían, sobre 600 artículos que yo vendía antiguamente, hoy día tengo abastecimiento solo para 300. Los comerciantes que han sufrido toda clase de problemas a lo largo de la vida, si hay algo que saben es de astucia. Dijeron, aquí los próximos somos nosotros. Aquí el comercio se va a estatizar y esto va a ser cierto o no, pero ese era el sentimiento profundo. Esto va a ser como Cuba, con tarjeta de racionamiento y a continuación con un gigantesco aparato controlado políticamente repartiendo los pollos, el chancho chino, como se decía. Entonces, ese sector es el sector que va a producir el paro de octubre del 73, del 72. El paro de octubre del 72 se le califica de paro patronal. La verdad es que de patronal no tenía nada, porque los patrones, los dueños de los grandes fondos, los dueños de las grandes industrias, no podían parar, porque si paraban les tomaban la industria y los estatizaban de inmediato. Pero los taxistas manejaban eran dueños de su taxi y manejaban su taxi. El comerciante minorista era dueño de su mesón y de su local y vendía él con su familia, con su señora, vendían. Eso sí que tenían poder. El transportista, porque eso podían parar. Es decir, yo paro y me va a venir usted a tomar el camión.
¿Tiene usted un sindicato para los efectos del mensaje anticristo? Entonces, esa fue una fuerza que nadie previó en su enorme dimensión. Y ellos pararon el país por 3 semanas. 3 semanas en octubre, que fue feroz. Y Salvador Allende, en ese momento, como él era una mezcla de gran habilidad táctica, pero ninguna visión estratégica, sacrificaba siempre la estrategia a la táctica. Entonces dijo, aquí, ¿cómo salvo? Llamo al ejército. Y llamó al ejército. Y entró el general Carlos Prats, y entraron los militares, y el paro de octubre en 48 horas desapareció. Salvador Allende dijo, gran triunfo. Los que analizaban la cosa de otra manera dijeron, esto es una victoria de amigo. ¿Por qué? Porque aquí Salvador Allende hizo una demostración de que este país, si entran los militares, se ordena. Esa fue la lectura. En este libro está, yo tengo que pasar avisos comerciales, así que, está el detalle de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se cerró la vía parlamentaria, lo que quedaba era una huelga general como estrategia de la oposición, y en ese caso, naturalmente, el gobierno volvió a la misma, que fue que primero llevó a los militares le dieron orden al proceso electoral. Se ha dicho en honor de Salvador Allende jugó lealmente la Carta Democrática, no participó en fraude alguno, pero estaba derrotado. Entonces, en ese cuadro se produce que Salvador Allende torpemente echó a los militares, los sacó. Dijo, ya, ustedes como quien exprime un limón, lo exprime, lo bota a la basura. Las elecciones fueron en marzo. A fines de marzo sacó a los militares. Era un error monstruoso. A mí, don Eduardo Frei, con quien en esa época yo tenía una relación de amistad muy grande con él, y nos había tocado, como habíamos estado metidos en la campaña, él se fue a veranear a Santo Domingo, y yo me fui a veranear a Santo Domingo, aquí a la Roca de Santo Domingo, así que lo veía todos los días, y no había nadie, así que era una delicia. Y cuando lo sacó me dijo, yo no entiendo, esto sí que no lo entiendo, no se les mete adentro y se les saca de esta manera. Bueno, efectivamente, a los 60 días estaban implorando que los militares volvieran. Y los militares volvieron. Y volvieron con Carlos Prat. Y bueno, entonces en ese momento el poder real pasa a una sociedad civil radicalizada. Que estima que esto es una guerra donde uno tiene que predominar. Y entonces el país se va encajando en esto. Y desde el punto de vista de la unidad popular, y aquí termino para no 5 minutos más, este libro se llama La vía chilena, la vía insurreccional, porque, como yo les decía, unos 4 o 5 meses antes se veía que esto venía, y que esto iba a ser una tragedia, ¿no? Yo nunca me imaginé una guerra civil. Me imaginé enfrentamientos en las calles porque el MIR y el Partido Socialista decían, tenemos armas. Y fue una mitomanía armada. Hablaron de armas que no tenían. Fueron irresponsables, provocadores. Y entonces, cuando Salvador Allende llega al poder, hace una cosa que fue muy impresionante. Dice, yo voy a hacer un segundo camino al socialismo, que es la vía chilena.
Y ese camino al socialismo es distinto del camino de Lenin, porque el camino de Lenin era con dictadura del proletariado. Yo voy a avanzar hacia el socialismo sin dictadura del proletariado. Eso era verdaderamente una bofetada a la ortodoxia, al Partido Comunista absolutamente leninista, al Partido Socialista leninista y además en la vía armada, al MAPU, que había salido de la democracia cristiana y que había aceptado este nuevo credo, que era el marxismo-leninismo. Y entonces cuando Salvador Allende hace ese anuncio en su primer mensaje presidencial, que era un anuncio que conmovió a Europa, conmovió al socialismo, porque el socialismo venía en decadencia, la invasión en Checoslovaquia, en fin, y de repente aparece este enunciado de un socialismo con rostro humano y a través de medios pacíficos y a través de la democracia. Era un combo, como se dice. ¿Ah? Y la reacción del Partido Comunista fue feroz. Nosotros no estamos de acuerdo con el presidente. El tránsito hacia el socialismo supone ciertas leyes universales, una de las cuales es la dictadura del proletariado. Y en consecuencia nosotros no estamos con esto. El Partido Socialista fue peor, porque dijo, no es que nosotros no estemos con abandonar el leninismo, sino que no estamos por abandonar las armas. Y el MAPU procedió lo mismo. Todo esto está en este libro. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la vía chilena, esa vía con sabor a empanada y vino tinto, desapareció sin haber nacido, porque no tuvo el respaldo de nadie. Y Salvador Allende, que no era un hombre, era un pragmático. Los comunistas, 4 años después, dijeron: Salvador Allende nunca supo mucho de marxismo-leninismo. Y cuando ya estaban en el exilio, por el año 77, por ahí. Entonces, Salvador Allende, cuando le dijeron que no, se olvidó, nunca más volvió sobre el asunto. Entonces de ahí se pasa de la vía chilena a la vía insurreccional, a la vía político-institucional, en la cual ahí hay un esfuerzo de alguna gente socialista, de algunos asesores de Salvador Allende, Joan Garcés, que siempre tiene una cosa muy errática, y terminado muy en la ultra, pero en ese momento era un tipo más sensato. Y alguna gente que decía, bueno, a lo mejor si esto se hace por la vía institucional, se va a hacer un camino razonable. Y ahí yo describo en qué consistía esta vía institucional. Esta vía institucional era una vía sin violencia. Los comunistas dijeron, sí, si es sin violencia sería raro, pero sin violencia, pero a la dictadura del proletariado. Y los socialistas dijeron, no, esto es con violencia y a la dictadura del proletariado. Y entonces ahí se elabora una cosa que es un entarimado medio complejo. Así vamos a manejar las Fuerzas Armadas, así vamos a manejar la economía, así vamos a manejar la constitución burguesa, así vamos a manejar la legislación burguesa. Un solo paréntesis. Cuando Allende tiene que estatizar, aparece don Eduardo Noboa Monreal, que era uno de sus asesores jurídicos principales, y dice, no necesitamos ley para estatizar. Porque en el año 1930 en Chile hubo una revolución socialista que duró 100 días y dictó un conjunto de leyes que no están derogadas, una de las cuales establece la posibilidad de hacer requisiciones sin necesidad de ley. El problema es que eso no podía ser definitivo y que eso era una bofetada a los que la democracia cristiana decía, nosotros estamos dispuestos a que haya área social, pero con una ley. Y entonces caminan, pero eso se les acaba. Entonces, eso era, en el fondo, utilizar la tradición apolítica de los militares, someterlos a la obediencia al poder civil como corresponde, no más que en este caso el poder civil quería una revolución armada parte de su tiempo.
Entonces, eso va a terminar en las elecciones del 73, donde ya se dice, bueno, y Salvador Allende intenta, choca con la Corte Suprema, choca con la Contraloría, choca con el Parlamento y en el fondo salta fuera de la Constitución. Y eso se va a producir un mes y medio antes del golpe. Ahora, para Salvador Allende saltar fuera de la Constitución era muy complicado, porque en política hay una cosa que se llama legitimidad y que, dicho en forma sencilla, consiste en razón de que yo obedezco. Entonces la legitimidad es que yo obedezco al que tiene legitimidad. Y la legitimidad democrática la dan los votos y el control de las instituciones. Y la legitimidad de la obediencia militar la da el hecho de que el jefe de Estado se atiene a la Constitución. Pero si salta fuera de la Constitución, pierde la legitimidad militar. No sé si me explico. Y en consecuencia, en ese momento, la Unidad Popular salta a la vía insurreccional. La vía insurreccional básicamente consiste en que es una lectura porque aquí hay mucha ideología. La generación mía, leíamos, pero de una manera increíble. Casi no era posible ser una persona informada si tú no andabas con un libro bajo. Así que leíamos como este. Entonces, en la Revolución Rusa se producen dos revoluciones a la vez. Una que es una revolución burguesa, porque acuérdense ustedes que Rusia era una sociedad feudal, y a la vez una revolución proletaria. Y esa revolución proletaria sigue a la revolución burguesa en un plazo de 60, 90 días. Y en esta especie de borrachera ideológica empiezan a plantear de que aquí existe la posibilidad de una vía insurreccional. Y que consiste básicamente en que nosotros creamos un poder popular muy fuerte que tiene el control de todo el mundo industrial, que tiene el control de las ciudades a través de los cordones industriales, y a continuación el ejército se quiebra. Y eso está Carlos Altamirano en su memoria, lo mejor que tiene como memoria es la entrevista que le hizo Gabriel Salazar, un historiador de ultra. Pero Carlos Altamirano cuenta ahí la verdad. Él cree de que el ejército está dividido. Y le dice a Salvador Allende, mira, busca un regimiento confiable y tú te metes en ese regimiento confiable mientras se prepara una reacción militar. El cura Arroyo, que era el secretario general del movimiento de los sacerdotes por el socialismo, dice que la convicción absoluta era que aquí se iba a quebrar esto y que íbamos a tener una guerra civil prolongada. Regis Debray, ¿para qué cito? Las citas son interminables. Y en consecuencia se empieza a apostar a la idea de que aquí, a esta revolución burguesa, la va a seguir una revolución proletaria donde una fracción del ejército, apoyado en la movilización, como decían, combativa de los trabajadores y apoyado en el control de los abastecimientos que le da el control del parque industrial, establecen o una guerra prolongada o un Estado socialista. Bueno, y eso era un delirio, ¿no? Y ese delirio estalla el día 11 de septiembre, cuando los militares, no lo digo yo, lo dice Oscar Weiss, que era en ese momento uno de los principales teóricos del Partido Socialista, director del diario La Nación, gran intelectual del Partido Socialista, dice: la reacción de los militares
tan brutal tiene que ver con el temor que tenían de que efectivamente había una oposición armada. Y en consecuencia, no estoy diciendo que lo que hubo fue monstruoso, pero lo que digo es que en ese momento la idea era que aquí había una resistencia armada posible. Los que quieran seguir en esto pueden leer un libro de la Carmen Gers, que salió hace 2 años, que se llama Exterminio, que es muy unilateral, pero es un recuento de cómo el Partido Comunista estaba metido en esto de la vía armada. No era solo el Partido Socialista, era el MIR. Y esto termina en una cosa grotesca. Se produce el golpe, el gobierno es consciente a las 8 de la mañana de que el golpe camina, a las 9:30 se juntan el Partido Socialista, el MIR, el Partido Comunista, en la sede regional del Partido Comunista, y Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, baja la línea y dice: aquí se ha producido un golpe que es distinto a lo que imaginábamos. El ejército ha reaccionado unido, aquí lo que cabe es pasar a la clandestinidad. Y pasan a la clandestinidad sin disparar un tiro. La irresponsabilidad de Miguel Enrique es que él, después de haber predicado que tenía armas, a las 4 de la tarde se informa de que Salvador Allende se ha suicidado, y según un biógrafo, habría que decir un agiógrafo, porque hace un panegírico de Miguel Enrique Amorós, que es un español que escribe, se encuentra con que Salvador Allende se ha suicidado y Miguel Enrique tiene encima de sus rodillas una metralleta y no se dispara un tiro. Entonces la provocación termina en que Salvador Allende, cuando muere, hace 3 horas o 4 horas que la Unidad Popular ha dicho de que están terminados y de que no hay fuerza para resistir. Bueno, esa es la historia. De alguna manera no me meto mucho en la fase, no me meto en la fase del golpe, porque la verdad es que el libro termina con una frase que es lo único que voy a citar, porque había que ponerle término. Y entonces digo, cada vez más y en la medida en que la resolución del dilema planteado, o reforma o revolución, era más urgente, se iba traduciendo hacia el exterior la imagen de que la dirección política superior más cercana al presidente estaba paralizada, atónita ante la disyuntiva que ella misma había contribuido a crear en casi 3 años de opciones políticas. En el intertanto, la situación del país se deterioraba aceleradamente y en todos los campos. El 11 de septiembre el gobierno de la Unidad Popular fue derribado por un golpe militar. Es el punto final. Bueno, estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. A propósito de la relación entre la Unidad Popular y la estrategia de sublevación y de la vía armada propiamente tal, y los vínculos con esta esperanza de sublevación por parte principalmente de la suboficialidad y de algunos regimientos aliados eventualmente al gobierno de Salvador Allende, si uno analiza no desde el punto de vista ideológico y vociferante que podían tener algunos dirigentes de la Unidad Popular, sino desde el punto de vista práctico de las acciones que estos tuvieron, cuando hay atisbos de sublevación, y quizás el ejemplo de la Armada es paradigmático en esto, no solamente, salvo el MIR y Miguel Enrique, no solamente por parte del Partido Socialista, el MAPU no se apoya, sino que existe susto un poco, existe como un miedo de decir, no, si es que quizás aquí no vamos a ir con esto. En cuanto a apoyar a su oficialidad, por ejemplo, cuando se le dice a Altamirano y a Barretón de que hay suboficiales de la Armada que están dispuestos a tomarse los buques y apresar a los oficiales.
sumado también a que la tesis un poco programática de esta sublevación obedecía más bien a la formación de grupos paralelos que de un proceso mismo de infiltración en las Fuerzas Armadas, que hacía pensar, o obedece más bien una falta de visión, o existían antecedentes para pensar que iba a haber una sublevación por parte de la suboficialidad y de ciertos oficiales en favor del gobierno, porque si no un poco infantil esta visión de que efectivamente sí iba a haber una sublevación a nivel generalizado por parte de las Fuerzas Armadas que iban a apoyar el gobierno en caso de un pronunciamiento, un golpe. Bueno, mira, después que escribí este libro, me dediqué a, porque todos somos bichos raros. Yo cuando estoy desorientado leo, y leo mucho. Y entonces me dediqué a leer sobre los militares, porque a mí me había sorprendido. Todos mis amigos socialistas, de todo tipo, la gente de derecha, ¿verdad? Decían, no, mira, nuestras Fuerzas Armadas son distintas. Aquí nuestras Fuerzas Armadas no son los gorilas de Argentina, de Brasil. Las Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme. Bueno, me dediqué a leer esto y después escribí un libro que se llama El pensamiento político de los militares. En fin. La verdad es que una de las grandes fallas de la Constitución del 25 es que los dirigentes políticos no sabían nada de las Fuerzas Armadas. Habían vivido en compartimentos estancos. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando los militares se meten en la dictadura de Ibáñez, 27 al 31, salen, pero salen muy desprestigiados. Tan desprestigiados que se creó la milicia republicana, que era un grupo de gente de todas las clases sociales, pero más bien clase media, media alta, hacia arriba, que hay una foto en la cual desfilan frente a la Moneda con armas que les ha entregado el ejército y encabezados por Salvador Allende y don Eulogio Sánchez, que don Eulogio Sánchez era en ese momento el epítome de la alta burguesía chilena. Era uno de los tipos más ricos de Chile. Entonces los militares lo encierran en los cuarteles. Porque hay cuarteleros que se dediquen a marchar, ¿me entiendes? Y nadie les presta interés. Y entonces empieza a acumular un gran resentimiento de los militares hacia el mundo civil. Y el mundo civil, torpemente, llevado por análisis sociológicos baratos, marxistas, en fin, dice, al interior del ejército se revive la lucha de clases. Porque por una parte están los oficiales que vienen de la clase alta y de la burguesía, y por el otro lado vienen los cabos y los soldados que vienen del campesinado y del proletariado. Y en consecuencia aquí, en el momento de un quiebre, el ejército se va a quebrar en razón de sus orígenes sociales. Bueno, cuando yo empecé a estudiar los militares me di cuenta de que esta es una cultura muy cerrada. La persona que entra al ejército, por ejemplo el general Iturriaga, el general Martínez Merantó, entran a los 16 años a la escuela militar. Les cortan el pelo de una manera, les ponen un uniforme que los distingue respecto a los otros. Es una enseñanza global. Y en esa enseñanza, ese mundo tiene es impresionante el interbreeding, la relación parental que hay entre ellos. Iturriaga, por ejemplo, el actual comandante en jefe del ejército, es hijo de un comandante en jefe, o creo que estuvo al borde de ser Dante Iturriaga. Tiene 2 hijas casadas con 2 militares y tiene un suegro en Punta Peuco. ¿Entiendes? Cuando uno piensa en los Isurrieta, son tradiciones militares.
si uno piensa en Cheire, el padre de Cheire, don Emilio Cheire, fue general, un tipo muy, muy querido en las Fuerzas Armadas. Entonces, esa cultura es una cultura que uno tiene que conocer. Y si uno llega a la brutalidad de llegar y decir, mira, nosotros vamos a quebrar el ejército porque eso está aquí en algunas partes, porque el origen social de los soldados es el campesinado, eso es estupidez. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el ejército reaccionó como un solo hombre, de arriba a abajo. Son contados con los dedos de las manos los oficiales que llegaron y pidieron su pase a retiro. Y los demás se ordenaron. Entonces, yo creo que si uno piensa hacia adelante, los gobiernos democráticos, yo espero que salgamos de esta cosa en que estamos, debieran tener una política militar muy coherente, que atendiera a lo que ellos piensan, a lo que ellos necesitan, a su cultura. Su cultura es muy distinta a la nuestra. Los militares son la institución que más respeta el protocolo, mucho más que los así llamados empolvados, que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la familia militar, como se dice, las mujeres de los oficiales están de acuerdo al orden de su marido. Y en consecuencia, cuando entra una señora que está casada con un mayor, la mujer que está sentada, que está casada con un general, no se levanta, le da la mano desde el asiento, es lo que corresponde. ¿Me entiendes? Entonces, perdón, lo que quiero decir es que con las Fuerzas Armadas hay que tener mucho cuidado, porque yo creo en su cultura, creo que son, bueno, imprescindibles, pero cuidado con tratar de meter mano ahí. Sí, perdón. Fascinante el relato y en verdad desconocía su libro y me llamó la atención. Estuvimos comentando que solamente se mandó a imprimir 1000 ejemplares. Me pareció consciente de lo que es el éxito de Mansui y su libro, y el resto quizá hay que tener un cuarto edición muy bueno. Ojalá que no tengo el dato. Pero tomando inmediatamente su comentario sobre las mujeres, ¿verdad? Fue esencial el rol de las mujeres para sacar a Prats. ¿Para qué? Sacar a Prats en su momento, porque ellos efectivamente, el rol de ellos en su indignación por la situación, que puso una presión que no habían esperado, vienen del lado de ellos. Obviamente sus mujeres están en rebelión de lo que está pasando, lo que pasó en fines del 72, si no me equivoco, cuando Prats aceptó ser el ministro. Ahí hubo un revuelo que viene del otro lado, dentro de los códigos militares. Entonces, quisiera entender si es una mala precisión mía o... No, yo creo que... Porque estoy construyendo sobre lo que comentó, que ellos viven en un mundo diferente con unos códigos que son casi inquebrables. No sé, la cultura militar hoy día ha cambiado de manera importante. Por ejemplo, hace 2 comandantes en jefe se aceptó la presencia de homosexuales al interior del ejército, cosa que habría sido impensada en ese momento. Los militares en su vida familiar estaban bajo control del propio mando. Se dice que Hitler descabezó al que era comandante en jefe, inspector general del ejército alemán, sobre la base de una investigación acerca de los devaneos sexuales de su mujer.
no podía el ejército alemán permitir esto. La verdad es que es pura mentira, había que descabezarlo y lo descabezaron. Durante el régimen militar, cuando un militar se separaba, era expulsado de él. Es decir, no era expulsado, era llamado a retiro. Entonces, las mujeres de los militares, cuando actuaron contra Prats, actuaron con conciencia y anuencia de su marido. Entonces, por eso es que porque Carlos Prats cae en una cosa, era fruto de la pensión. Él viene por la costanera, él era en ese momento ministro de Defensa, no era ministro del Interior, y pasa una señora que se hizo famosa, doña Alejandrina Cox, y doña Alejandrina Cox saca la cabeza y le saca la lengua, y el coche se cruza con el de Prat, y Prat teme que sea un atentado y se baja con su pistola en la mano. Eso fue tan ridículo que ese mismo día Prat llegó y presentó su renuncia. Esto es 22 días antes del golpe militar. Y entonces ahí se produce esta manifestación de mujeres. Y hay un oficial, creo que era un coronel, que encabeza el grupo. Y obviamente el Servicio de Inteligencia Militar toma las fotos y están las señoras de todos los generales. Las mujeres de Arellano, de Bonilla, en fin. Y entonces Prat pide una reunión con los generales y les dice que el ejército no puede permitir esto y que en consecuencia hagan una declaración desautorizando esto. Y los generales lo dejan caer. Y dicen, no, nosotros no vamos a condenar a nuestras mujeres. Y ahí cae Prats. Ahora la historia, perdón, voy a contar una pequeña historia personal. Yo a Carlos Prats lo conocí bastante porque este llegó en el año 30 a la casa de mi abuelo en Concepción. Y llegó como un oficial recién recibido y trabó mucha amistad con mis tías, mi madre y mis tías, eran 4 hermanas. Y después cuando se casó, esa relación se mantuvo y se mantuvo por siempre. Y en consecuencia nosotros no lo veíamos mucho, pero en los matrimonios nuestros, en esa época éramos jóvenes, lo llamamos el tío Carlos Prats. Y el tío Carlos Prats, el día que cayó, que era una caída estrepitosa, terminaba mal, mis tías, tres de ellas eran de derecha, pero muy amigas de la mujer de Carlos Prats, y mi madre deciden irla a visitar. Entonces la llaman y dicen, monona, queremos irla a ver. Perfecto. Llegan y bueno, la recibió ella en la casa de aquí, el presidente Raffles, de esa época estaba. Y ella les dice, estos han sido días tan amargos. No sé qué habría sido de nosotros sin el cariño de Augusto y la Lucía. Y eso no me lo cuenta nadie. Eso, absolutamente. No sé qué habría sido de nosotros sin cariño. Y avala esta historia el hecho de que en ese momento Salvador Allende tiene que nombrar a un comandante en jefe y nombra a Carlos Prats. Y como es para volver a la cosa de la incultura militar, el aparato militar, el encargado militar del MAPU, que vale nada, llega y dice, el nombramiento del general Pinochet es un avance de la causa popular. No sabían nada, ¿me entiendes? Sí, perdón. Tomándome sus palabras un poco para poder ejemplificar lo que usted decía, esta relación dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden, mi papá, que es oficial de Carabinero en retiro, Ya. se casó con mi mamá en el 97 y para poder casarse él tuvo que pedir permiso a su superior y
y fueron a visitar a mi madre oficiales a la casa y hablaron con sus papás y de ahí le dieron la autorización para volver. Claro, por supuesto. No, es que por eso nosotros no sabemos lo que es la cultura militar. Un oficial de ejército y un oficial de carabineros hoy día es distinto. Hoy día desapareció eso. Pero estamos hablando que esto regía hasta hace 20 años atrás. 97 fue. ¿Ah? 97 fue. 97, por eso te digo. Y ahí el ejército y los carabineros analizaban el matrimonio, si correspondía al cuadro de valores del instituto de la cosa militar. Alejandro. Gracias por la exposición. Yo quería hacer una pregunta quizás más que como autor del libro, como testigo de la época. Bueno, la democracia cristiana a la cual pertenecía era efectivamente el principal partido de la oposición en ese instante. Y efectivamente, bueno, usted señala acerca de cómo, en particular a la izquierda, muchos partidos habían hecho aspavientos Sí, claro. de una insurrección armada y que tenían espaldas militares eventuales para resistir una contrarrevolución, una contrainsurgencia. Y quería preguntarle cómo encontró el 11 de septiembre a la democracia cristiana a ese respecto, porque siendo el principal partido de la oposición, hoy día sabemos a posteriori, por ejemplo, de la existencia de este grupo de los 13 que no firmaron, o sea, declararon de manera, en ese entonces, privada su oposición a la línea principal que era representada por el Rodolfo Montalva, y la propia democracia cristiana, a la vez, yo creo que como un símil del Partido Nacional, tenía ciertos pequeños cuadros, yo no diría cuadros armados, pero así como el Partido Nacional tenía el Comando Rolando Mátula, la Brigada Juan Villaronco, que tenía la DC. ¿Cómo se enfrentaba la democracia cristiana a eso? Porque usted mismo decía, la democracia cristiana no estaba dispuesta a aceptar la dictadura del proletariado, entonces, ¿en qué se encontraba el 11 de septiembre la democracia cristiana cuando sucede el golpe? Sí, está para un seminario. Mira, tenemos tiempo. la democracia cristiana y en general los partidos de inspiración cristiana que no tienen una base social sólida. Por ejemplo, el Partido Conservador era de inspiración cristiana, pero tenía una base social que era el gran mundo agrario, y la democracia cristiana va a tener siempre una contradicción. Está la contradicción entre una idea de una revolución en libertad hecha con cuidado, con respeto de la ley, que encabeza Eduardo Frei. Pero por el otro lado le sale desde su interior una fuerza que encuentra su origen en la izquierda cristiana, la teología de la liberación, en fin, y que agarra una velocidad brutal. Y entonces ya la democracia cristiana del 69 está muy quebrada entre yo siempre he tenido mucha admiración por don Eduardo Frei, entre lo que era la visión de don Eduardo Frei, que por lo demás yo creo que es el gran gobernante del siglo XX, y por el otro lado esta cosa media testimonial de Bosco Parra, de Tomás Julián. En esa época todos hemos cambiado, ¿no? Pero era una cosa muy crítica. A Frei le decían: usted hizo un muy buen gobierno, pero no hizo la revolución. Y Bosco Parra llegaba y decía: no, este gobierno fracasó porque ha sido incapaz de crear una nueva cristiandad. Yo, que soy agnóstico y que estaba ahí, decía: pero explíquenme
de la nueva cristiandad como propósito político, como programa. Entonces, eso va a marcar también la oposición a Allende, en que hay un grupo que es más proclive a entenderse con la Unidad Popular y el grupo mayoritario que lo representa Eduardo Frei Montalva, donde están, pero en definitiva están casi todos los presidentes, expresidentes del partido. Ahora, en la medida en que nos vamos acercando a esto que todos sabíamos que venía, no hay nadie que no dijera, yo lo digo ahí en ese momento no existía internet ni los teléfonos celulares, sino que las conexiones se hacían a través de operadoras. Entonces uno se metía en la pieza del hotel y esperaba 2 horas que le comunicaran con él. Bueno, la cantidad de periodistas que se instalaban en el Hotel Carrera a esperar el golpe que venía era impresionante. Todo el mundo sabía que venía. Entonces yo creo que ahí juegan tres alternativas distintas. Que una es Altamirano y el Partido Comunista también, que dicen, aquí vamos a una revolución verdadera. En esta cuestión, a nosotros no se nos escapa el poder, en consecuencia, vamos a una revolución verdadera. Y después de esto está un sector, es decir, la derecha, el grueso de la derecha, que llega y dice, miren, esto no va para más. Esto requiere cirugía mayor. Y esto, cirugía mayor significa de que hay que poner un interregno, una suspensión de la democracia, de los partidos, el desorden en las universidades, ese es el alegato. Y en consecuencia, nosotros estamos porque aquí haya un gobierno autoritario. Y la democracia cristiana queda metida en un callejón sin salida, porque por una parte dice, nosotros queremos que esto tenga un desarrollo democrático, porque nosotros somos un partido demasiado poderoso. Tenemos la mayoría de la Cámara de Diputados, tenemos la mayoría del Senado, tenemos la mayoría de la Central Unitaria de Trabajadores de Santiago, se la habíamos ganado al Partido Comunista. Tenemos la mayoría de los alcaldes. Habían en ese momento 6 rectores de universidades. 6 o 7 eran. 5 eran demócratas cristianos de partido. 1 era un masón con muy buenas vinculaciones con la democracia cristiana y un comunista, que era Kirchner, que era el rector de la Universidad Técnica de la Universidad, lo que es hoy día la USACH. En la Universidad Católica el rector era Fernando Castillo Velasco y el vicerrector Alfredo Echeverri, el vicerrector académico. Entonces, ese grupo dice, es posible armar una salida porque es cierto que se disolverá el Parlamento, pero nosotros vamos a seguir teniendo el grueso de la representación de los estudiantes, de los trabajadores y del electorado. No digo que esto sea bueno o malo, digo que eso creían. Eso creían. Y pensaron que eso era posible. Y eso no fue posible. Quizá el mejor ejemplo de eso es la negociación que hizo Edgardo Benninger, que era el rector de la Universidad de Chile. En ese momento no era demócrata cristiano, se hizo demócrata cristiano 24 horas después del golpe. Edgardo Benninger encabeza la negociación con los militares y los recibe la Junta, y entre ellos está el almirante Merino. Y conjuntamente con el almirante Merino está Augusto Pinochet y Gustavo Lee. En ese momento los más
los que más hablaban, los principales voceros, no era Pinochet, que había entrado como al último momento al golpe, sino que eran el almirante Merino y Gustavo Lee. Y entonces Merino pone el revólver encima de la mesa y le dice aquí hay que hacer una revisión del profesorado, en fin. Entonces, todos estos rectores, con el absoluto respaldo de la gente de izquierda, dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer un cambio en aquellas cosas que han ido demasiado lejos, pero las queremos hacer nosotros. Y entonces Merino llega y les dice, no, lo vamos a hacer nosotros. Y después ustedes verán. Y entonces Benítez le dice, hasta aquí llegamos. Se paran y se van, y al día siguiente se empiezan a nombrar rectores militares en todas las universidades. Y eso mismo pasó con los alcaldes. Los alcaldes creyeron que les iban a perdonar la vida, para afuera todo, con los concejales. El registro electoral se quemó en noviembre, lo quemaron. Es decir, no era cosa que se pudieran llamar a elecciones, sino que se quemaron. Y entonces mi sensación es que aquí, a lo mejor no quiero molestar a nadie, aquí hubo dos grandes perdedores y un ganador. El gran perdedor, uno de los grandes perdedores, es la Unidad Popular, porque ellos le prometieron al país una revolución y lo que le entregaron fue una contrarrevolución militar conservadora. Entonces mi punto con ellos es que ellos tienen que asumir que su error, la concatenación de fracasos que está aquí, hace que ellos no puedan llegar y decir, no, esto es culpa de 4 militares que cayeron desde Marte en Chile y se pusieron de acuerdo y dijeron, oye viejo, ¿por qué no damos un golpe militar? No, esta cuestión venía un deterioro del cual ellos eran parte. Y la democracia cristiana llegó y dijo, no, esta cuestión la salvamos. Y no la salvaron. Y en consecuencia, gente como Elwin, como todos los que están, tienen que responder porque ellos dijeron de que esta cuestión iba a salvarse por la vía de la democracia y no lo pudieron hacer. Y lo que tuvieron que hacer fue llegar y pasar 17 años fuera absolutamente. Ahora, ¿quiénes ganaron? Ganaron los que no querían un gobierno democrático, sino que querían un periodo que tampoco nunca se imaginaron, 17 años, que permitiera, en las palabras de ellos, reconstruir la república. Pero ahí hay una mezcla muy grande, porque el régimen militar no es unívoco, porque ustedes tienen a la vez un conjunto de gente que quiere una revolución económica fundada en el neoliberalismo y en consecuencia en una visión de la ética utilitaria, y por el otro lado tienen una vertiente fuerte de humanismo cristiano, de lo cual es parte Jaime Guzmán, más corporativista, y eso van a chocar durante un tiempo hasta el momento en que llegan a entenderse. Y eso pasa en el mundo empresarial, entre los que quieren que haya una apertura, porque la economía chilena tenía aranceles del 300%, entonces esto era imposible, el sistema económico estaba agotado. Pero el grueso industrial dice, no, pues hagámoslo gradualmente. Y eso es lo que piensan durante el primer año y medio Raúl Sáez, que es el principal conductor económico al comienzo, hasta que llegan los Chicago. Cuando llegan los Chicago, ahí entra Jorge Caguas, que había sido demócrata cristiano,
muy católico, amigo mío. Yo lo conocí en el tiempo de Frei, era asesor económico del presidente Frei. Y ellos cortan el queque en la forma más dura. Y ahí se produce una cosa en que muchos de los ganadores fueron grandes perdedores. Porque la clase industrial, por decirlo de alguna manera, la clase económica más poderosa, va a ser arrasada por nuevos grupos empresariales. Entonces, nunca se van a recuperar. Y va a aparecer una nueva clase empresarial de gente más joven, que son los Chicago. Ellos son Genaro, me había llamado la atención que no hubieras aludido a don Patricio Aylwin, digamos, lo hiciste ahora en esta última intervención. A mí me llama la atención su figura y su rol, y me gustaría que si pudieras decir algo, digamos, sobre su rol, digamos. Él era senador, fue presidente de la democracia cristiana, le tocó asumir un rol importante en el diálogo con el presidente Allende. Porque yo veo ahí, recuerdo, bueno, su libro, que es muy interesante, el que se sacó ahora, digamos, a propósito de los 50 años, un texto muy macizo y que contiene documentos muy relevantes. Y me llama la atención, por ejemplo, porque la democracia cristiana sostenía un programa de gobierno con Radomiro Tomic, que era como un primo hermano, digamos, del programa de la Unidad Popular. Además, yo se lo he escuchado así, digamos, a los propios dirigentes demócratas cristianos de la época. Pero por otro lado, don Patricio tiene intervenciones en algunos discursos increíblemente duras con el gobierno de Allende. Yo recuerdo un discurso de julio del 73 en el Senado, en que él es particularmente explícito sobre hacia dónde vamos y sobre la posibilidad, digamos, de la pérdida de la democracia incluso. No lo dice en esas palabras, pero lo da a entender claramente. Entonces, ¿cómo evalúas tú ese rol y esta dicotomía, digamos, entre sentirse cercano en parte al proyecto, pero por otro lado, ser testigo de que el país estaba, como tú bien lo has mencionado, yendo un poco a la ruina, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una cosa como la que vivimos en el 73, no se soluciona en una generación, ni en dos. Esto va a acompañar durante mucho tiempo a la vida chilena. Porque el hecho es increíble, es decir, que la Fuerza Aérea bombardee el Palacio de la Moneda son palabras mayores. Y el suicidio de Salvador Allende, no obstante que Salvador Allende, cuando uno empieza a hacer un análisis de su vida, aparece como un ser muy contradictorio en muchas cosas. Los que se interesen en su vida sentimental, en la biografía sentimental de Salvador Allende, los que se interesen en su vida política, es zigzagueante. Entonces, yo creo que aquí no hay sector que no haya cometido errores y que no haya tenido contradicciones brutales. Y ciertamente Aylwin las tuvo. Aylwin es una persona que llega y dice: yo a usted no lo voy a dejar pasar ni una, o sea, su frase, con la cual va a ganar la presidencia del partido. Y fue muy duro. Su libro suaviza, como todas las memorias. Las memorias son muy, muy peligrosas. Porque
los autores buscan, es como Justificación. me decía un fotógrafo de esos que le toman fotos para una entrevista. Entonces me dice, yo vengo de la casa de tal persona. Y me dice, él no me autoriza fotos sino por este lado. ¿Ah? Pretencioso, no, este era el lado que le andaba. Entonces yo creo que las memorias tienen eso, de un poquito de... Pero aquí hubo errores muy grandes, muy grandes. Los errores de Altamirano, los errores de Elwin, yo creo que el error de Freire, que era un tipo tan brillante y que lo sorprende, pero con la calidad que él tenía. Esa entrevista en el diario ABC, donde dice que los militares salvaron Chile y que aquí había, todos cometieron errores. El propio grupo de los 13, porque el grupo de los 13 tiene una característica. Ustedes habrán escuchado siempre hablar de la moral de la responsabilidad y la moral del testimonio. Entonces hay gente que llega y dice, mira, yo voy a dar mi testimonio y que se venga el mundo abajo, me importa un rábano. La moral de un político, y eso está escrito ahí en ese ensayito que es muy interesante, que es el político y el científico de Max Weber, dice, un político responde también de los efectos no deseados de su acción. ¿Qué quiere decir eso? De que Carlos Altamirano no puede llegar y decir, yo quería la revolución, pero pucha, tú fuiste el gran impulsor de la reacción militar. Tú fuiste el que el día 9 de septiembre le diste la razón a todos los que querían el golpe al interior de la Marina diciendo que tú lo habías reconocido. No sé si me explico. Y eso rige para la democracia cristiana también. La democracia cristiana dijo, es que nosotros queremos, no, ustedes querían, pero la verdad es que el resultado fue, ustedes no pueden limpiarse las manos, aquí hay 17 años en los cuales ustedes estuvieron fuertes. Entonces, y yo creo que la derecha también, porque la derecha también tiene que sacarse su culpa. Porque yo cuando estaba en la universidad, en el año 60, entré a la universidad en el año 60, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Éramos un grupito chiquito de estudiantes, deben haber sido 20.000 estudiantes universitarios. Hoy día son 1.200.000. Como decía, las universidades eran 7, no más. Nos conocíamos. Entonces, cuando empezó la represión brutal, uno no podría decir, yo no supe. Porque eran compañeros tuyos que desaparecían. Yo te digo, se ha citado mucho el libro de Claudio Gimeno y de su mujer, esta niña Moore, que es Gimeno, es un abogado más bien de derecha, pero que su padre, Claudio Gimeno, lo tomaron preso, estaba con Allende, lo tomaron preso y desapareció. Bueno, pero yo conocía a los Chadwick, conocía a Gimeno porque había estado en el Barros Arana igual que yo. Era imposible no saber. Entonces, aquí, si uno quiere pensar hacia adelante, yo creo que primero dejar tranquilo a Salvador Allende, porque Salvador Allende no es que sea un tipo impecable, porque no lo es. No es un
un tipo que sea un gran teórico. No es un tipo que haya sido un buen gobernante, pero su sacrificio lo redimió. Y su sacrificio tuvo un efecto muy complicado que hizo que no se discutiera más su gobierno. Y entonces, cuando uno, estoy hablando años 74, 75, con Claudio Rego, con Claudio Rego padre, tratábamos nosotros con la izquierda de discutir, no, pero Salvador Allende. ¿Me entiendes? Entonces, el sacrificio de Salvador Allende fue el manto tras el cual se inscribieron todas las sinercias de las cuales este libro cuenta. ¿Entiendes? Entonces, mientras tengamos a Salvador Allende en el medio, yo creo que aquí hay que dejarlo tranquilo, perdónenme, tal vez en eso vas a tener que cuidar la grabación. Dejarlo tranquilo para discutir su gobierno, porque su gobierno fue un desastre. Fue un gobierno que llegó y destruyó la economía de una manera brutal. Salvador Allende en los últimos 60 días tuvo 3 ministros de defensa en medio de una crisis militar. Tuvo a Carlos Prat por 13 días, tuvo a Clodomiro Almeida por 18 días y tuvo a Orlando Letelier. ¿Qué tipo de gobierno es ese? Un tipo que llega y tiene una crisis militar y se manda 3 ministros distintos en defensa. Un tipo que llega y comete errores tan grandes como el nombramiento de Gustavo Lee y el nombramiento de Pinochet. Hay que leer las memorias de Carlos Prats, cuando Salvador Allende, 3 días antes del golpe militar, le dice: ¿y usted no cree que va a haber sectores del ejército que van a estar con nosotros? Entonces Carlos Prats le dice: no creo, le dice. ¿Y usted cree que Augusto Pinochet está en la memoria de Carlos Prats? Augusto Pinochet y Gustavo Lee, a los cuales yo nombré, no van a estar. Por favor. Entonces, aquí hay una cantidad de errores monstruosos. Y en la medida en que nos acercábamos al abismo, la rectificación era más cara. ¿Entiendes? Era más cara. Que es un poco lo que está pasando hoy día. En el sentido, creo que lo de hoy día es nada con lo que es la Unidad Popular. Nada. Piensen ustedes que en ese momento el Partido Comunista tenía el 16% de los votos y el Partido Socialista el otro 16%, más 2 o 3 de la izquierda cristiana y del MAPO. Ahora otra cosa. Es decir, la economía estaba hecha a pedazos. Las gerencias de las industrias habían sido desmanteladas. Donde había un gerente general, le mandaban un interventor que difícilmente había completado sus estudios de Derecho o de Economía. Entonces, no, esto es muy distinto, ¿no? Verdaderamente es muy distinto, pero esa es mi sensación, de que aquí uno tiene que llegar y asumir que una tragedia de estas dimensiones, porque son, después de todo, hay una cantidad de gente que, claro, uno puede decir, pero ¿quién soy yo para decir que el perdón? Yo afortunadamente no tengo ningún familiar que haya sido ejecutado. Pero ¿qué soy yo para imponer un perdón? ¿Me entiendes? Y hay gente que en esto de las víctimas, hay algunos que son muy nobles, como por ejemplo Jimeno. Y hay otros que son pozos de odio. Pero, ¿cómo vas a criticar? Un tipo que llegó y fusilaron a su hijo. Entonces estamos metidos en eso y no vamos a salir fácil, pero vamos a salir. Yo quería
Estando en la sala de Jaime Guzmán y su mención de Jaime y su hermana, creo que está en la universidad, ¿cómo pasó usted y Jaime esa época? Porque me da un vínculo, porque él obviamente salió después como líder en el ámbito filosófico y probablemente la Constitución, pero hay un diludio, quizás estaban 2 o 3 años cuando estaba claramente en distintos bandos políticos y también obviamente en institución. ¿Cuál fue su relación con él durante ese periodo? Bueno, primero fue siempre cordial. Incluso como 15 días antes de que fuera asesinado, estuvimos en un programa de televisión donde estábamos en perfecto desacuerdo. Pero a la salida yo le dije a mi mujer, oye, invitemos uno de estos días a comer a Jaime Guzmán. Jaime Guzmán era un tipo excepcionalmente inteligente, sin duda, y tenía un carisma especial, la gente lo seguía, en fin. Yo tengo dudas de que, bueno, pero no quiero seguir en eso, yo tengo dudas de que realmente él creyera que esto tenía una salida democrática. Yo creo que él creía que esto requería un periodo, por lo menos mediano, de un gobierno fuerte. Y eso por lo demás lo escribió, no es una cosa que yo esté intentando. Pero él ya antes del 11 ya habla de que si los políticos no pudieron y los sectores organizados, habla que el único sector organizado que queda por hacerse cargo de la situación son los militares. Bueno, no cabe duda si ese era el, para volver a hablar de lo mismo, ese era el mensaje que entregaba el propio Salvador Allende metiendo a los militares en el gobierno. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me cargan los que en esto llegan y dicen, no, yo no fui, no, yo tengo... Nadie se puede sorprender, dijiste. Sí. Nadie se podía sorprender, dijiste al principio. Sí, claro. Bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias.